por una necesidad espiritual y política, yo he pedido permiso a las hermanas organizadoras de Sol de Paz, de Pachacuti, para poder iniciar este encuentro, dando parte, pidiendo permiso y agradeciendo a la Pachamama, agradeciendo a todas nuestras divinidades de Abya-Yala. Quiero saludar, en primer lugar, a mis hermanas de lucha que me acompañan hoy y que están aquí para regalar sus conocimientos, sus saberes, sus haceres políticos. Por supuesto, Sol de Paz Pachacuti y a quienes están presentes. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos en mi tierra una chaya. Como no se puede hacer porque el lugar y las condiciones que el lugar tiene no lo permiten, vamos a hacer un gesto, pero que yo entiendo que nuestras divinidades lo van a recibir siempre, porque nos escuchan siempre, ¿no? Y entonces funcionamos como una especie de antena, ¿no? Y nos vamos a comunicar con nuestra tierra, Abya-Yala, y pido también que cada uno de ustedes, cada una de ustedes que están aquí, en este gesto, cuando yo vaya nombrando a nuestras divinidades, como no podemos todas hacerlos al mismo tiempo, las vayan trayendo. Nuestras divinidades son el sol, la luna, Chata íntima, Maquilla, nuestros apus, nuestros cerros, nuestras montañas, nuestros lagos, nuestros ríos, ¿sí? Nuestros mares, nuestros océanos, esos lugares que funcionan como resguardo espiritual, los vamos a traer, ¿no?, en la cabeza, y quien quiera llamarlos despacito también puede hacer. Entonces pido permiso a mis ancestras, a mis ancestros, a mis abuelos, a mis abuelas, pido permiso a mis hermanos que están aquí hoy presentes, a mis hermanos de lucha, pido permiso a mi maestro, mi guía espiritual y a mis guías espirituales de Abya-Yala, que caminan conmigo en este camino político y espiritual para hacer esta ceremonia de breve gesto. Vamos a llamar a las agüichas, a nuestros ancestros, a los achachilas, a las achachilas, a los apus, a los ríos, a las huacas, Iliquili, Yocoyoco, Pachili, a los 4 cerros de Tilcara, a la cordillera de los Andes, a los mares, a los océanos, a la mamagua, a los 4 elementos, en presencia de la Inalmán Coca, vamos a chayar para dar inicio a esta ceremonia. Vamos a pedir en símbolo a 2 hermanos que quieran pasar también en representación de todos y todas los presentes. ¿Sí? Vamos entonces a agradecer por la vida y a pedir sabiduría en la palabra. Como no tenemos tierra, vamos a poner acá las hojitas de la hermana en representación. Gracias, hermana. Hayaya. 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 Bueno, buenas tardes a todas. Vamos a
después de esta presentación y esta gratitud a la Pachamama, vamos a iniciar este encuentro de mujeres. Bueno, como no se me da muy bien lo de hablar, voy a casi a leer un poco lo que traigo brevemente para pasar luego a que Beatriz continúe. Bienvenidas a todas. Vamos a tratar de seguir aprendiendo de las luchas de las hermanas que hoy y mañana nos acompañan y nos comparten testimonios colectivos. Lourdes, Lolita, Adriana, Jadaya, Elif, Lina, desde comunidades y procesos en Palestina, Sáhara, Kurdistán, Argentina, Guatemala y Perú. Con la colaboración de Cristina, Gemma y Elena, pretendemos en este encuentro de 24 años profundizar en los modos de participación de todas las culturas, los saberes, las filosofías, las espiritualidades en aras a la transformación necesaria ante las injusticias imperantes. En base a las experiencias y propuestas de estas mujeres en las luchas, que trabajan desde el paradigma del bien común, el buen vivir indígena y originario, opuesto al paradigma capitalista, vamos sin duda a adentrarnos en los modos de darle la vuelta al patriarcado colonial, fomentar la organización social, política y comunitaria e intercambiar sentires y promover nuevas y potentes fraternidades. Todo encuentro tiene sus intentos intensos preparativos y no todas las propuestas iniciales se consiguen. Compartimos con vosotros que una de ellas fue la comandante guerrillera sandinista Mónica Baltodano, que al final no ha sido posible. Ahora, junto a su familia, ha sido obligada al exilio cruel, pero sin bajar la guardia ni la capacidad de propuesta transformadora. Ella ya estuvo aquí en otros encuentros. Tampoco ha sido posible el viaje de Miriam Miranda de las negritudes garifunas de Honduras, que no hace muchos días sufría un intento de asesinato. Quedan pendientes para nuevos intentos para los próximos años venideros. Contamos con toda nuestra atención para las miradas potentes de los territorios en rebeldía de Jujuy, no sé si lo dije bien. No, Simuleu, expresión maya relacionada con el fin de una era y un inicio de otra, que conocemos como Guatemala. ¿Está bien? El Kurdistán, distribuido entre 4 estados, el Sáhara Occidental ilegalmente ocupado, de la Palestina firmemente agredida y del Perú profundo, cuyo último presidente electo se encuentra en larga prisión preventiva, y de Argentina. Con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros, donde las abuelas caminaron con pasos firmes y contundentes, bajo el sol de muchas primaveras para no morir. Aquí estoy con mi tenate de palabra, con un canto a su historia y su memoria. Las palabras son fuerza, valor, camino y van tejiendo nuestro ser, palabras que construyen mundos. Esto escribía Celerina Patricia Sánchez, una mixteca de Osaka. Caminos, serondas, que es como se expresa el otoño en esta tierra, fuerzas colectivas, memorias y propuestas de vida son las que nos van a fortalecer a todas y todos en este encuentro sin fronteras. Queremos agradecer la presencia de estudiantes y profesorado del Ciclo Superior de Igualdad de Género del Instituto número 1, así como a trabajo social que llevan muchos años participando con nosotros. También disculpar a nuestra compañera del Sáhara, que hoy, por motivos de enfermedad y tal, no puede acudirá mañana. Y ahora nos acompaña en la mesa la directora de la Agencia de Cooperación, Beatriz Coto, a quien invitamos a compartir un saludo
y luego ya se pasará a Cristina, que será la que conducirá la siguiente actividad con todas nuestras ponentes. Después de... bueno, perdón, que se me olvidaba. Después de Cristina tendremos una actuación musical de Aníbal Manchaca. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a ser breve porque siempre que vengo a este tipo de actividades fundamentalmente vengo a escuchar, ¿no?, a quienes van a continuar en la palabra. Quiero agradecer, por supuesto, a Sol de Paz que me haya invitado a estar en este acto y, por supuesto, a Lolita, a Lourdes, a Adriana, a Elif, a Jadaya y a Lina, que además con Lina ya tuve la oportunidad de compartir un acto esta semana. Lolita, habíamos coincidido telemáticamente en un acto que habíamos hecho desde la agencia en 2021, precisamente también para conmemorar la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, y ya fue un gusto escucharte en aquel entonces, así que volver a escucharos después va a ser un placer. El año pasado volvíamos a participar también en una jornada similar que se titulaba Mujeres en primera línea en la defensa de la tierra, y yo creo que el título, ¿no?, de esta actividad, de esta tarde, Luchadoras, Bien Común y Humanidad, es un triángulo muy pertinente y creo que va a ser muy interesante. Creo que poner en valor, ¿no?, y tener la oportunidad de escuchar a defensoras como vosotros, como vosotras, en distintos ámbitos es muy importante. Nosotras en 2022, el año pasado, precisamente en el Día Internacional también de los Derechos Humanos, quisimos dedicarlo a defensoras de derechos humanos porque creemos que es importante visualizaros, ¿no?, a vosotras, que ya sois referentes en cada uno de vuestros ámbitos de lucha, pero que también con eso ponemos nombres y apellidos a muchas mujeres anónimas que en su día a día trabajan, ¿no?, en los distintos ámbitos, como decía, y sobre todo porque creo que no hay ninguna estadística oficial que nos diga cuántas defensoras de derechos humanos hay ni nada, ¿no? Pero sí que creo que es importante visibilizarlo, no solamente por todo el trabajo y esa labor tan esencial que hacéis, sino porque solamente por el hecho de ser mujeres os enfrentáis a desafíos muy específicos, poniendo en riesgo vuestra propia vida, y creo que los testimonios que vamos a escuchar a continuación van a ser muy, muy reveladores, ¿no? Por tanto, yo no me quiero extender mucho más. Creo que, además en este mundo se referían antes, ¿no?, distintas cuestiones. Creo que en este planeta, ¿no?, que cada vez está más amenazado por la ausencia de paz, y seguro que ahora pues pensamos todos en la situación de Palestina, ¿no? Pero desgraciadamente hay otras muchas crisis en otros muchos lugares del mundo. Podríamos hablar de Mali, de Sudán, de muchos países también de América Latina, que no siempre concentran tampoco la atención mediática, ¿no? Y de hecho, en la jornada en la que estaba esta semana compartiendo con Lina, con la estudiante palestina y asturiana que vais a escuchar mañana, decía que si en algún momento Palestina, ¿no?, dejaba de estar en el centro de la atención mediática, no olvidásemos, ¿no?, que el conflicto iba a seguir ahí. Por eso creo que también es importante vuestra lucha, porque creo que también el papel de las mujeres en la construcción de paz es muy importante, ¿no? Y además se ha verificado que aquellas mujeres, cuando las mujeres participan en los acuerdos de paz, los acuerdos son más sostenibles y duraderos, ¿no? Ahí tenemos muchos retos. Este año se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y creo que, a pesar de que hemos conseguido muchos logros, todavía nos quedan muchos por alcanzar, ¿no? Evidentemente, la lucha de las mujeres a lo largo de la historia nos ha permitido generar muchos derechos, desde el derecho a voto, derechos sexuales y reproductivos, pero hay muchos escenarios todavía que nos quedan pendientes. Simplemente un apunte. Creo que la cooperación al desarrollo que defendemos en Asturias desde la agencia, en sinergia y en alianza con todo el conjunto de las ONGs, no solamente de Sol de Paz, sino de todas las que nos acompañan en este
en este camino tiene un decidido enfoque feminista. Siempre hablamos, ¿no?, de que queremos seguir avanzando en la cooperación feminista y por eso me gustaría referir la Estrategia Asturiana de Género de Cooperación al Desarrollo que aprobamos hace apenas unos meses y es una estrategia que, aparte de orientar nuestras líneas de actuación, creo que tiene un especial valor porque no es algo que hayamos trabajado desde el norte hacia el sur, sino que hemos aprovechado las organizaciones locales, las organizaciones feministas con las que venimos trabajando en los distintos proyectos y hemos hecho bueno, pues un proceso participativo, ¿no?, para identificar esas necesidades y hacerlo como siempre o como creemos que debemos de hacer la cooperación al desarrollo, que es desde el aprendizaje mutuo, ¿no?, desde la transferencia de conocimiento. Así que esperemos que también bueno, pues esa estrategia, ¿no?, contribuya a poner en valor el papel de mujeres como vosotras, que sois referentes. Yo me acuerdo de una frase de Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile y luego estuvo de presidenta también de ONU Mujeres, que decía que cuando una mujer entra en política cambia a la mujer, pero si muchas mujeres entran en la política cambia la política. Y yo creo que vosotras, que necesitamos muchas mujeres como vosotras para precisamente cambiar esta humanidad y poder alcanzar ese bien común. Y por mi parte yo creo que no hablo nada más porque, como decía, quiero escuchar a quienes vais a continuar ahora, así que muchísimas gracias por invitarme. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Así es como siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas. Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana
al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Gracias a todas las presentes, gracias a Sol de Paz por invitarme a estas jornadas tan estupendas y tan necesarias. Hablaba ayer con Ana y decía que, bueno, que yo no soy mucho de tocar canciones de otras personas, en gran parte por respeto también, pero que con Violeta siempre se puede hacer una excepción. Y luego pensé que, bueno, que toco una mía y ya está, ¿no? Pero no, luego pensé que en este contexto de mujer y de indigenismo nada de este tiempo ni de este espacio me pertenecía. Así que voy a cantar otra canción de otra grande en más de un sentido además, argentina esta vez, la negra de San Miguel de Tucumán, Mercedes, que cantaba esta canción tan bonita que se llama Como la cigarra, que habla de olvido y de borrado, pero también de resiliencia y de resistencia. Espero que os guste, yo no os doy más la paliza, no soy Mercedes Sosa, por desgracia, no quedará igual, y espero que tengáis unas jornadas fantásticas y que tejáis vuestras redes solidarias y combativas a futuro, que buena falta que hace. Podéis hacer las fotos que queráis, luego me las mandáis, que no estoy acostumbrado a un entorno tan guapo, la verdad. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia, y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Grande, Mercedes. Gracias. Buenas tardes, estoy encantada. Es para mí un placer estar rodeada de estas mujeres porque, conociendo un poquito de su biografía, parece que te transmiten ganas de
de luchar. Te sientas aquí al lado de ellas y dices, no sé, te apabulla un poco ese espíritu, ¿no? en su vida, esa fuerza. Y además me parece un título precioso y muy importante, el de Hermanas de Lucha. Estoy rodeada de mujeres fuertes, valientes, me encanta la palabra de lideresas, feministas, que defienden a sus pueblos, a la Pachamama, a la Madre Tierra, y que alzan la voz contra el capitalismo, algo que no es nada fácil hoy. Yo tampoco quiero ocupar muchos minutos, como decía la directora, porque ellas son las protagonistas y creo que tienen mucho que contarnos. A mi izquierda del todo está Adriana González. Adriana González Burgos. Ok. Escoya, de Jujuy, del norte de Argentina, activista del feminismo Avia Yala, docente en la Cátedra de Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares, coordinadora de la Casa Mamaquilla, y desarrolla su propuesta teórica sobre epistemología del cuidado. Adriana González Burgos. Buenas tardes. A mi izquierda está Lourdes Huanca, es feminista, campesina popular, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú, miembro Vía Campesina del Perú, coordinadora de las mujeres Avia Yala. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Causacho, compañeros. Usurpaqui. A mi derecha tengo a Lolita Chávez, es senadora comunitaria e integrante del Consejo de Pueblos Quichés, ¿lo digo bien? Sí. Por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio, integrante de Feministas de la Avia Yala, activista de los derechos de las mujeres y líder, referente internacional de la lucha por preservar la biodiversidad en la red de la vida. Es anti-extractivista. Buenas tardes. Elif Gul Ates está a mi derecha. Es del Kurdistán, es profesora de física, fue 8 años responsable de la Secretaría de la Mujer del sindicato docente Egitisem, fue coalcaldesa de la ciudad de Siirt en 2014 y está refugiada en Alemania desde 2017. Elif, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vas a ayudar, ¿verdad?, a hacer la traducción porque... Sí. Elif habla kurdo, entiendo, y alemán, ¿no? Alemán, sí. Ok. Bueno, a mí me gustaría que se generara un poquito también una charla, ¿no?, entre hermanas, que no sea cada una cuente sus cosas, pero si os apetece en cualquier momento aportar o hablar, pues yo creo, ¿verdad?, que sería fantástico. Me gustaría empezar por... Lolita, por ejemplo, a mí me gustaría que nos contaras por qué dedicar tu vida al bien común, y con esto me gustaría que nos introdujeras a en qué momento decides convertirte en una mujer en lucha y por qué. Ishberkis Conogel. Bueno, yo estoy también muy emocionada de otra vez estar de este lado, de, como ustedes dicen, del charco. Generalmente estoy en Avia Yala, mal llamado América, que los invasores le llaman América, y siempre les digo, están con los invasores, llámenle América, están con los pueblos, llámenle Avia Yala. Y bueno, muchas gracias por también esta invitación. Saludo a las organizaciones y los movimientos que están en pie de lucha de este lado. Y bueno, contarles que nuestro camino es ese, el entretejer la lucha. Lo hemos heredado de un pueblo milenario. Yo vengo del pueblo maya, un pueblo rebelde, combativo y de resistencia continua. Y lo tenemos dentro de nuestro caminar porque tenemos un modelo de vida. Y es un modelo antiimperialista y anticolonial y antineoliberal. Entonces, cuando nosotras tenemos ese tejido, dentro del caminar siempre es de lucha, porque el problema es que en la invasión esa expresión de tortura que llega del colonialismo es permanente.
y en nuestros cuerpos como el primer territorio de defensa, es una expresión de múltiples opresiones. Nosotras somos llamadas inditas, indias, patarrajadas, ignorantes. Nos usan para el folclore, nuestras vidas las usan para el folclore, para el botín de guerra, nos usan también para el trabajo de casa, para lo más sanguinario y la tortura permanente de un Estado-nación que es un Estado militarizado, genocida, como es el Estado mal llamado en Guatemala, que para nosotras es Ishimuleu. Y otra vez, a ver cómo le llaman. Entonces, pues esa es la lucha que cotidianamente tenemos y nosotras nos preguntan, ¿por qué das tu vida para luchar por el bien común? Y yo digo, es necesario que nos preguntemos que el bien común es la vida, no es que demos la vida, sino que el caminar y entretejer con un modelo tan lindo como el modelo de mi pueblo es abrazar un tejido comunitario territorial donde queremos vivir en la red de la vida, con dignidad, con justicia y con libertad. Si eso hace que tengamos que luchar contra estos mecanismos de opresión y de muerte y destrucción, nuestra vida está tejida para la lucha y se lucha siempre. Adriana, cuéntanos. Bueno, es una pregunta que nos interpela y nos conmueve porque tiene que ver con lo que le da sentido a nuestra vida. Hemos elegido el camino de la lucha y la resistencia, un camino que no es fácil, es un camino que, por el contrario, nos produce mucha tristeza, persecución, hostigamiento, pero es el camino que elegimos siempre y en este sentido elijo hablar por nosotras porque creo también que en nuestra palabra está la palabra de todas las hermanas, las mujeres que hoy no pueden estar acá y que han elegido este camino. La vida no vale nada si no es para defender lo que a los otros les falta. La vida no vale nada, dirá algún autor que seguramente habremos escuchado, ¿no? Si no defendemos nuestra tierra, nuestra vida. Yo propongo una epistemología del cuidado. Y cuidar es luchar, es resistir y es defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestra naturaleza, mal llamado recurso. Para nosotras son nuestras divinidades. Le pedimos al agua. Amamos nuestra tierra, nuestra Pachamama. Y vamos a dejar la vida en la lucha. Es difícil, sí. Pero no veo como posibilidad otro camino para mí y creo que para muchas de mis hermanas. Es una muy buenas tardes, compañeras, hermanas, hermanos, compañeros, compañeres. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué arriesgar tu propia vida? Creo que el legado que nos dan nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras sabias, nuestros sabios, es justamente seguir luchando por nuestros derechos. Es luchar por la Pachamama, es luchar por nuestra sabiduría, que respeten, que no nos vean siempre pobrecitas las campesinas, pobrecitos, no, nosotros no somos pobres, somos sabias y sabios y ricos y ricas por las experiencias que tenemos. Y como mujeres que nos empoderamos,
para defender el territorio que tenemos, para defender el territorio de nuestro cuerpo, se necesita desprendimiento de uno mismo. Porque cuando uno asume una responsabilidad de dirigencia, no lo asumes porque te pusieron una pistola en la cabeza y dice tú vas a ser dirigente. Lo asumes porque te nace del alma. Y lo otro es la reciprocidad y la resiliencia en cada minuto que caminamos. El que uno dé este paso no lo tienes previsto, ¿eh? O sea, tú no dices, no, yo estoy acá, voy a luchar y sé que me persigue la muerte. No. Le digo como ejemplo, yo he venido a Europa el 9 de enero para regresar a mi casa en 5 días. Y mira que no puedo regresar, ya voy para 10 meses y no regreso. Pero es por la defensa y por seguir el linaje que nos ha dejado nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿sabe? Es cómo defender colectivamente, no individual. Individual, cada uno puede ser, tú vives como tú quieras, o sea, tú tienes lo rico, todo. Y mirar acá, y mirar allá, cómo trenzamos. Entonces, creo que el dar la vida no es recién, siempre. Yo creo que, y hay que darle con amor. No asumir, es una carga, no. Hay que asumir con esta responsabilidad y con mucho cariño. ¿Y sabe qué es esto? Es sembrar las esperanzas, es sembrar las semillas autóctonas en cada lugar, en cada país que uno camina, trota, porque sabemos que en algún momento nos quitarán la vida, porque ese es el capitalista, ese es este sistema machista, patriarcalista y sexista, en cualquier momento. Pero lo que sí vamos a estar bien convencidas, y estoy con claridad, que en una primavera, así yo esté bajo tierra, estas semillas autóctonas van a levantar sus voces y continuarán diciendo este grito de guerra: libertad para mi patria, libertad para mi cuerpo, libertad y paz. Con esa fuerza de articulación, campo y ciudad. Muchas gracias. Elif. Ben de Paçakuti Kadın Derneği'nin bu nazik daveti adına özellikle Türkiye'deki bütün kadın hareketleri, LGBT hareketi ve Kürt kadın hareketi adına çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'de Erdoğan... Muchas gracias a Pachacuti por esta invitación amable. Muchas gracias a las hermanas aquí. Türkiye'de şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimi dinci, ırkçı, milliyetçi ve kadın düşmanı bir politika güdüyor ve Kürtler üzerinde inanılmaz bir baskı ve şiddet uyguluyor. Kimlikleri, varlıkları yok sayılıyor, asimile edilmeye çalışılıyor. En Turquía, el gobierno de Erdogan, el presidente se llama Erdogan, y gobierna el país en una manera racista, nacionalista, fascista, y ahora están intentando asimilar a los kurdos sobre identidad, cultura, ya está. Şu an sadece Türkiye'de değil, Irak'ta ve Suriye'deki, Kuzey Suriye'de Rojava hükümeti üzerinde, Rojava özgün yapılanması üzerine de korkunç bombardıman, yeraltı, yerüstü bütün zenginlikleri, buğday siloları, bütün kurumları, insanlar, siviller öldürülüyor. İsrail'de İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik saldırılarının
aynısını Rojava'da uyguluyor. El gobierno turco, el ejército turco, hace como lo hace Israel a los palestinos en Rojava. Rojava es está en el norte de Siria, que viven mayoritariamente, los kurdos viven en Rojava. El gobierno turco, el ejército turco está bombardeando a los kurdos ahí, a los hospitales y silos de trigos. Evet, bütün bunların yanında Türkiye'de kadınlar büyük bir baskı altında, müthiş bir, özellikle dinselleşmeyle birlikte kadınlar katlediliyor, zulmediliyor, zorla evlilikler, töre namus cinayetleri, şiddetler devam ediyor ve Erdoğan'ın kadını şiddetten koruyan sözleşmesini iptal edilmesiyle birlikte kadına karşı çok ciddi şiddet uyguluyor. Las mujeres en Turquía están bajo asedio por el gobierno, están bajo depresión brutal y canceló el convenio Estambul, que como sabéis, ese convenio y en resumen defiende a las mujeres sobre violencia de los hombres. Y aún así, las mujeres kurdas y turcas también están muy organizadas contra la presión del gobierno. Bu yaşanan bütün zulme karşı, halklara karşı yaşanan, Kürt halkına karşı yaşatılan bu zulme, kadına karşı yönetilen bu zulme karşı, inançlara karşı, ben bir Alevi inancındanım, seküler bir inanç, Müslümanlıkla fazla şey yok. Bunlara karşı ciddi bir hukuksuzluk var. Yani Türkiye'de ezilen sınıflar, yine ezilen halklar ciddi zulüm altında. Ben cinsel, sınıfsal, ulusal ve inançsal olarak 4 boyutlu olarak sömürü de altında bulunan bir sınıfın, bir halkın kadını olarak bunlara karşı duyarsız olamazdım. Bunlara karşı hiçbir şey yapmadan duramazdım ve dolayısıyla kendimi bu mücadele içinde aktif buldum. Bunun bedelini ödedim, sürgünle ödedim ve bundan sonra da bedelini ödemeye hazırım ve bunun için mücadele ediyorum. No soy musulmán, soy alevite. Alevite es una creencia, como se dice, laica. Entonces, el gobierno, la ideología del gobierno no trata bien a las creencias como alevites. Soy una persona alevite, kurda, por eso ante esas presiones no pude quedarme fuera de camino, entonces preferí luchar. Son olarak özgürlük mücadelesinin, Kürt özgürlük mücadelesinin öncüsü kadınlar, direnişçi mücadelesi, her cephede savaşan, Rojava'da işte karşı büyük direniş elde eden Kürt kadınları adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum, kucaklıyorum. En el nombre de las mujeres kurdas que resisten en todo el mundo, sobre todo en Rojava, en Turquía, saludo a todos y abrazo a todos. Jina Amedi Jinjian, Azadi. Jinjian Azadi, mujer, vida, libertad.
Habéis hablado de por qué dedicáis vuestra vida a la lucha por el bien común, por el bien de vuestros pueblos. Lolita, ¿qué es lo que pasa en tu pueblo? ¿Qué es lo que le pasa a tu comunidad? ¿Contra qué están luchando? Bueno, en la cotidianidad tenemos luchas comunitarias, tenemos luchas de pueblo, luchas también en los sistemas. Entonces, cuando hablamos nosotras de una lucha por la defensa del territorio, es porque ahí hay opresiones que estamos viviendo en el día a día. Hay un empobrecimiento profundo. Más del 80% de la población del territorio quiché está empobrecido. Hay desnutrición crónica de niños y niñas. Hay embarazos forzados, que también por eso nosotras decimos que necesitamos una lucha permanente por el aborto seguro, gratuito y legal, porque hemos vivido esas expresiones perversas de, por ejemplo, toda esa máquina, las máquinas de terror que se manejan ahí. Entonces hay todo un sistema que es como un sistema que ahora se le está llamando el pacto de corrupción e impunidad en el estado del mal llamado Guatemala, que está tomado por la oligarquía. O sea, hay unas pocas familias que tienen la mayoría de las tierras y son tierras que los pueblos hemos cuidado mucho. Cuando nosotras hablamos de un pueblo milenario es porque hemos entretejido, hemos estado conviviendo con la naturaleza y nos hemos entendido en esa red de la vida. El problema es que todo el saqueo y toda la invasión que llegó desde la colonización no ha parado y nosotras por eso es que decimos tampoco hemos parado la lucha, porque nos han invadido a través del sistema capitalista, en donde las empresas, llámese ahora extractivistas, mineras, de hidroeléctricas, monocultivo, están ahora. Pero antes también estaba todo eso del algodón, el café, todas las fincas del azúcar, van como modificando su nivel. Por eso decimos que ellos, los opresores, tienen una herencia de opresión familiar. Y esa herencia viene del Estado español también. Por eso siempre decimos que Europa tiene las manos manchadas con sangre y que los privilegios que hay acá tienen mucho que ver con la sangre que estamos dejando los pueblos originarios allá. Entonces, las mujeres en todo ese caminar necesitamos estar entretejidas y unidas para no morir ni en la cama, no morir en la comunidad, porque también las opresiones tienen pactos, por eso decimos que hay pactos patriarcales y esos pactos son de sangre también. Y se entienden, es muy, muy perverso ver cómo los machistas, cuando nosotras denunciamos, porque por ejemplo cuando somos defensoras, cuando defendemos y tenemos esa capacidad de romper el silencio, ya no damos marcha atrás, como decimos, ni un paso atrás. El gran problema es que ellos siguen pactando entre los machistas, entre machistas y empresas, entre militares y fundamentalistas, y entonces viene todo ese engranaje de terror que siguen generando. Entonces, es bien perverso. Y ahora con la narcoactividad, tenemos un gobierno que está vinculado a estructuras que no solo manejan armas, sino que hay tráfico de drogas. Esa fue una de las expresiones por las cuales yo tuve que salir, porque nosotras estábamos defendiendo las montañas, defendiendo el agua. Si ustedes van, muchas de las familias en Quiché se compra el agua. Yo veo acá y siempre me impresiona cuando vengo, porque está ahí todo el día el agua, entonces como que no tienen ese problema del agua. Nosotras tenemos sequía, hay todo ese problema de la franja donde hay sequía, y entonces cada vez hay políticas de exterminio y no logran y siguen. Entonces tenemos que nosotras estar viendo también estrategias de resistencia y de lucha.
Y las abuelas nos han enseñado, pero lo mantenemos. Por ejemplo, nosotras que salimos con nuestras raíces, decimos, pero nosotras hacemos nuestra vestimenta, nosotras hacemos nuestro alimento, nosotras tenemos nuestra medicina. Yo soy sanadora ancestral. Nosotras también tenemos nuestra organicidad, tenemos comunidad, o sea, todo lo que tenemos también nos da fuerza para resistir. Y eso es lo que no les gusta. O sea, les gusta pueblos sumisos, les gusta gente que esté victimizada, les gusta gente también que obedezca, les gusta meter leyes, meter armas para que obedezcamos, pero nosotras ya conocemos las armas, ya conocemos todas esas estrategias y sabemos cómo volver a renacer. Por eso en mi pueblo ahorita está en pie de lucha contra estas estructuras, pero decimos, renacerá Sishimuleu. Y esa es una esperanza tan profunda que se ríen o que como que fuéramos locas de decir, esta gente, ¿cuándo va a parar? ¿Por qué dice eso? Porque sí, porque lo hemos demostrado milenariamente. Y entonces les hemos logrado vencer a través de muchas formas y muchas estrategias. Igual tenemos estrategias que ni las decimos en el plano humano, se las decimos a las ancestras en otros planos, llamamos a otro nivel, comunidades de los árboles, en fin. Eso es lo que está pasando. Hay bastante represión, pero hay mucha resistencia. Adriana, mencionaba ahora Lolita que aquí en Europa tenemos parte de la culpa también, ¿no? El extractivismo también que hay en tu pueblo, en Jujuy, si no me equivoco, buscando el litio, buscando esos mal llamados recursos, como decíais, ¿verdad?, para traernos la tecnología, por ejemplo. Esa es una de vuestras luchas, ¿verdad?, también allí en tu pueblo. Sí, es ahora la lucha más importante que estamos llevando adelante, esta lucha que hizo que mi gente saliera a la calle, cortara la ruta. Hoy nos ha puesto en la agenda internacional, por eso estoy aquí, ¿no? Pero también somos agenda todos los días en nuestro país, Argentina, en ese territorio llamado Argentina. Por ahí siempre nos salta el chip, ¿no? Considero respecto de Europa que Europa tiene que mirarse a sí misma y tiene la tarea de revisar esa episteme blanca, ¿no?, euro-occidental, pero que además, y ahí también puedo compartir hoy, que Europa puede, si logra dar este paso, puede también ser una aliada. ¿En qué sentido? En que hoy tenemos un gran enemigo en común. Hoy el neocolonialismo viene de otro norte. Y si no, miremos acá, escuchemos a nuestra hermana de Kurdistán, miremos a Palestina. Es fundamental que escuchen a los pueblos indígenas que traemos otras formas de vida que van a permitir una vida digna para quienes habitamos este mundo, este planeta. Durante siglos hemos sido perseguidas, perseguidos. Seguimos siendo perseguidas y perseguidos. Sin embargo, creo que aquí está la apuesta política, la verdadera revolución y el mensaje y el tejido de cuidado lo estamos llevando adelante las mujeres. Yo recuerdo, y ahí voy a traer una experiencia de lucha de mi territorio, de Argentina. No tiene otro nombre como Guatemala, por ahí la bautizamos.
Pero en los 70, las mujeres que salían a caminar, a buscar a sus hijos, a sus nietos, hijas, nietas, de alguna manera asombraron y fueron respetadas, trajeron una forma de lucha. Parecía que con las abuelas y con las madres no. Eso se rompió. El 17 de junio salimos a cortar la ruta en Purmamarca, todas las comunidades, en defensa de nuestro territorio en Jujuy. Como dijo la hermana Lourdes, nuestra lucha es una lucha con alegría. No significa que no suframos, no significa que no nos duela el cuerpo y el ajallo de tanta persecución. Pero aún así lo hacemos con alegría. Así ese día, entre sicuris, música, ollas populares, nos convocamos las comunidades en el corte. La Policía Provincial de Jujuy toma la ruta. Es una ruta nacional. Le correspondía en todo caso a la Gendarmería. Toma la ruta. Nosotros, nosotras y nosotres cantábamos en contra de la reforma de la Constitución Provincial, es decir, la Carta Magna de nuestra provincia, que va en contra de la Constitución Nacional y en contra de los tratados de los derechos internacionales de los pueblos indígenas. Bailábamos, estaban las abuelas y los abuelos en el corte, ya habíamos dado lugar a nuestro abuelo Fuego en un lugar ceremonial. Nuestras niñeces corrían en la ruta y sin aviso, sin ningún aviso, ni siquiera tiro al aire empezaron a disparar. Salimos corriendo. Las mujeres, como siempre, muchas tratamos de poner el cuerpo, pero no había manera. Las abuelas y los abuelos se caían. Las niñeces tropezaban, lloraban. ¿Qué hay detrás de esa reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy? El litio. El gobierno de Jujuy concentra hoy los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Ustedes saben que la justicia hoy se ha convertido en una herramienta de los poderosos. Y que esos poderosos, además, en la mayoría de los casos, son hombres. Y si no son hombres, son mujeres que traen prácticas patriarcales en sus políticas. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el agua. Pareciera que cuando pedimos que la Constitución caiga, es solamente una discusión por una Carta Magna. No, estamos defendiendo la vida. Se ha creado una especie de justicia administrativa con las contravencionales, ¿no? Porque claro, nosotras, nosotres y nosotros no somos delincuentes. Entonces han creado un aparato institucional para perseguirnos, del que no podemos escapar, porque vamos a seguir saliendo a las calles, porque vamos a seguir protestando. Nuestra lucha es contra la violencia patriarcal, institucional, política, judicial, contra el cerco mediático. Como feministas comunitarias, campesinas y populares en Abya Yala, defendemos hoy fundamentalmente la vida y el agua. Lo que quiero decir también
es que lo vamos a seguir haciendo con alegría. Lourdes, decía Adriana que a veces el poder, si no es un hombre, lo ejerce una mujer con sistemas, con formas, ¿no? de un sistema patriarcal. Y eso ahí en el Perú también lo habéis sufrido, lo estáis sufriendo y también te ha tocado a ti, ¿verdad? Sí, yo creo que el tema de la mujer muchas veces, cuando no tienen claro el por qué soy mujer, y a veces como la actual señora, para mí no es presidenta, es una señora que es títere de toda la corrupción que existe en nuestra patria, que está secuestrado en nuestro país por las grandes empresas mineras, extractivistas, petroleras. Está secuestrado nuestro país por todos los narcos que está y por toda una corrupción como es el gobierno Fujimori, donde la cual lidera su hija de Fujimori. Y es muy doloroso decir, ¿no? O sea, tenemos una señora que, entre comillas, presidenta, pero que se ha dado, de hecho, al lado de ellos, ¿no? O sea, y ella tuvo una vez, no me dejan gobernar porque el Perú es machista, patriarcalista. Entonces nosotras salimos a mencionar un momentito, ¿no? No se trata de que no vamos a desconocer que el Perú sí es machista, es patriarcalista, es sexista, pero a usted no se le deja gobernar porque usted es traidor a los pueblos indígenas originarios, porque usted es cómplice de todos los más de 80 muertos que están en nuestra patria, porque usted dio su palabra en decir cuando Pedro Castillo, que está secuestrado, el presidente legal legítimamente, ella mencionó claramente en los lugares, cuando lo preguntaban las mamitas, decía, mamita Dina, usted va a traicionar al papito Pedro cuando lo voten porque lo quieren votar. No, no voy a traicionar, voy a estar con ustedes en todo momento. Eso, para los pueblos indígenas originarios, el que firmes un documento es algo de formalidad. Tu palabra es la ley allá, tu palabra. Si usted dice que es A, pues es A. Si usted dice que esto es B, es B. Entonces, la lucha que estamos en estos momentos haciendo en mi país es por recuperar la gobernabilidad, por recuperar la democracia, una democracia participativa desde los pueblos indígenas originarios. Aquí el tema es, yo soy representante de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú. Una organización que está en todo el territorio de mi país, Perú. Nos hemos atrevido, como mujeres campesinas indígenas, a alzar la voz y dar un voto consciente para poder elegir un presidente que es del pueblo. En el país Perú siempre hay las elecciones y siempre pasa a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta siempre va la hija de Fujimori, Keiko, y otro candidato. Y en esta oportunidad, porque en la primera vuelta que ha habido, hemos votado por Verónica Mendoza, una mujer, un partido Nuevo Perú. No es que seamos parte de este movimiento de partido político, no, sino nos sumamos a donde una propuesta política esté articulada. Pero no llegó pues a la segunda vuelta, así que pasó el señor Pedro Castillo, presidente secuestrado en estos momentos. Lo pongo en la mesa. Para nosotras, en nuestra organización que tiene 17 años, existe también la democracia de la participación y la decisión por quiénes vamos a votar, para dar un voto consciente y luchar, porque en el Perú tienes que luchar para lograr el objetivo que quieres. Llevamos a cabo una asamblea, la FEMUCARINA, y lo pasamos y lo trasladamos, señores, compañeras, porque es una organización netamente de mujeres. Entonces, ya se acercan las elecciones, compañeras, vamos a tener que tomar la decisión de dar el voto. ¿A quién y por quién vamos a votar? Siempre optamos decir vamos a votar por el mal menor, nosotras. Y ahí la mamita levanta la mano en la asamblea y dice, compañera Lourdes, compañeras dirigentes, no vamos a votar por el mal menor.
en 5 minutos casi nos da un infarto. Dije, pucha, ¿y qué pasó? Seguro que van a votar por Keiko. Entonces reacciona y dice, a ver, explíquenos por favor, vamos a votar por el hermano campesino, por el hermano rondero, un profesor rural. Y así fue el debate. Y el debate no ha sido de una hora, compañeras. El debate ha sido contundente toda una noche y una amanecida, porque las asambleas se dan contundentes en los pueblos indígenas originarios. Usted empieza a las 8 de la mañana y culminas al día siguiente y todavía tienes que continuar. Entonces, dado esta tarea, porque cuando se acata en la asamblea, uno cumple. Uno es dirigente, pero tu base es el mandato que te dan para continuar. Entonces nosotros dijimos, perfecto, la base nos dio la orden y a acatar, mochila en la espalda, caminamos con la guagua en la espalda, hemos caminado 8 horas, 7 horas, a tocar las puertas. Y lo que aquí la diferencia entre las organizaciones de mujeres o las mixtas, que cuando asumimos una responsabilidad las mujeres, de entra mamá, hijo, tío, sobrino, a acatar, a escuchar a la abuela, a la tía, y empezamos a tomar la decisión. Por eso cuando se llega a las elecciones, nosotras estábamos segurísimas que tenía que ganar. Y cuando esperábamos el flash, dice, gana Keiko. ¿Por qué Keiko? Si nosotros hemos votado. Entonces nos iban a robar nuestros votos. Toda la población se vino a la capital y al frente del Jurado Nacional de Elecciones, tomamos un mes. Ahí estábamos noche y día cuidando los votos. Cuando al señor Pedro Castillo en un mes dice, sí, es flamante presidente, pucha, bingo, ¿no? Logramos el objetivo. ¡Uf! Y nosotros dijimos, bueno, descansaremos, pues ya está el presidente en el palacio, bacán, ya vimos, era nuestro objetivo, logramos el objetivo. Y vas pues a tu casa a descansarte 2 meses. Apenas entró Pedro Castillo al palacio, inició la campaña, pero para destruirlo. Era el cholo, el indio, el patarrajada, el que no sabía hablar, el motoso, etcétera, etcétera. Y nosotros dijimos, pucha, ¿lo hemos puesto al presidente y lo vamos a abandonar? No. Otra vuelta, después de 2 meses, otra asamblea. Compañeras, ¿qué decisión tomamos? Si lo hemos puesto al presidente, no vamos a abandonarlo, porque si lo dejamos solo lo tumban. La derecha lo va a tumbar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ayudar a este gobierno a que se mantenga. Asamblea aprobada, perfecto. Y nosotras, estratégicamente, fuimos a la Asamblea Nacional de los Pueblos, donde están las organizaciones de izquierda, sindicatos, todos dijimos, compañeros, aquí tenemos que defender la gobernabilidad y la democracia. Compañeras, amigas, amigos que me están escuchando, nunca se abrió ese palacio para un diálogo fluido con los pueblos, con las mujeres, organizaciones. El presidente Pedro Castillo abrió las puertas, nos hemos reunido, una mesa, los ministros sentados ahí, nosotras como dirigentes, hombres y mujeres, y cada organización planteaba sus propuestas. Y él escuchaba. Y estratégicamente no había tiempo porque era, pues, imagínate todos los problemas. Entonces el presidente decía, señores dirigentes, de día no tenemos tiempo. ¿Podemos reunirnos de noche? Perfecto, ¿para qué te da el chance? Vamos a reunirnos de noche, no importa, nos amanecemos. Pero eran las propuestas. Por ejemplo, señor presidente, nosotras como organización de mujeres queremos que nuestros hijos, nuestras hijas indígenas, campesinos, tengan la oportunidad de estudiar en las universidades. Porque hoy no pueden porque no tenemos recursos. ¿Qué va usted a hacer como profesor que usted es? ¿Cómo ahora que es presidente? Muy bien. Señor ministro, acate esto y a trabajar una propuesta de ley que se abran las universidades. El Ejecutivo, lo preparábamos, la propuesta, se pasaba al Legislativo. ¿Qué creen que hacían los congresistas del Legislativo? Lo archivaban, lo archivaban. ¿Y por qué lo archivaban? Porque definitivamente la corrupción en la educación también está muy fuerte. Ahí tienen sus institutos privados, etcétera, etcétera. El otro fuerte, solamente con esto termino, el otro fuerte era donde dijimos, señor presidente, nuestros hijos, nuestras hijas tienen plomo en la sangre. Nuestros ríos están contaminados. Nos están botando de nuestros territorios. Usted es nuestro presidente, acá usted va a decidir
Si está al lado de su pueblo o está al lado de las grandes empresas. El presidente no dio una respuesta de inmediato. Dijo, dame 15 días, señora Lourdes, para poder solucionar. En 15 días, en 3 semanas, regresamos. Dijo, señor presidente, ¿cuál es la respuesta? Estaré con ustedes. Este año, el próximo año, se renovan las concesiones mineras y petroleras. Él dijo, si vemos que esta concesión minera, esta empresa minera ha violentado, ha contaminado, no se le va a renovar las concesiones mineras. Este es el ápice que se ha dado, que por eso tenemos a un presidente preso, porque el presidente tomó la decisión de estar con nosotros. Bueno, señores, la lucha permanente y consecuente ahorita de las mujeres que nos hemos atrevido es de dar este paso cualitativo y cuantitativo, en que la mujer campesina, en que la mujer indígena ha ido a votar conscientemente un voto y estamos luchando el respeto de la democracia, el respeto de que mi voto no puede caer en balde vacío, porque claro, yo soy de provincia, ¿no vale mi voto? No, pues. Ahora, ¿nos cuesta la vida? Sí. 80 muertos, sí. ¿Nos mandaron el ejército? Sí. ¿Estamos con toda la persecución política? Sí. Pero eso no me lleva a callarnos, compañeros. ¿Qué responsabilidad tiene Europa? Una cantidad de responsabilidad. La empresa Anglo American, ¿dónde está? La empresa sí, ¿dónde está? ¿Y qué caray? Acá son aplaudibles, oye, sí cumplen con todas las normas en cada país, pero en nuestro país nos deja toda la basura. En nuestro país nos está matando. Entonces, ¿cuál es nuestro caminar como defensoras también? Es apelar al juicio, a llamar a una solidaridad, a hacer sororas el dolor de los pueblos indígenas originarios, no porque pobrecitos, porque los pueblos indígenas originarios garantizamos la soberanía alimentaria. ¿Quién cree que damos la comida en la mesa? ¿Acaso el arroz, la papa, el choclo cae del cielo? No, señores. Cada mujer indígena desde las 3 de la mañana se levanta a regar la chacra, a cultivar, a sembrar, a que no nos falte. ¿Y qué nos toca hacer nosotras? A ver, a entender, a mirar más allá cómo podemos trabajar y trenzar las alianzas estratégicas para lograr la vida digna. Lourdes, contagias energía, contagias fuerza. Sí, por favor. Al final es fuerzas entretejidas entre mujeres, ¿verdad? Yo creo que sí. Elif, a mí me gustaría que nos contaras también cómo es la lucha del sindicato docente Eğitim Sen, no sé cómo... Eğitim Sen, sí. Vale. Del que ella fue durante 8 años responsable de la Secretaría de la Mujer. ¿Cuáles son los problemas de este sindicato y cuál es la lucha que le llevó a estar ahora mismo refugiada en Alemania? Şimdi Eğitim Sen'de mücadele, 8 yıl mücadele ettim. Mücadele nasıldı? Neler vardı, neler yaşadım, neler elde ettim, neler kaybettim ya da işte mücadelenin seyri nasıldı? Bir Kürt kadın olarak Eğitim Sen'de ilk kadın sekreterliği oluşturulduğunda hem sendikadaki kadın örgütlenmesini ama bununla birlikte Türkiye'deki kadın hareketleriyle, kadın örgütleriyle ortak bir mücadele ördük. En el sindicato, como la secretaria de las mujeres, en el sindicato de profesoras, educación mejor, porque el sindicato al mismo tiempo contenía los trabajadores de educación, todo tipo. Y formamos una lucha en el sindicato, pero luchamos y trabajamos con coordinación con otros movimientos de la sociedad, movimientos de las mujeres en la sociedad de Turquía. Kürt hareketinin kadın özgürlüğüne yönelik politikaları
kadın kurtuluş ideolojisi, sendikada da Kürt kadınlarının güçlü örgütlenmesini ve bunun Türkiye'li kadın hareketleriyle ortak bir mücadele zeminin yaratılmasına sebep oldu ve bu ortak mücadele zeminiyle birlikte Türkiye'li ve Kürdistanlı kadınlar dayanışma içinde aynı zamanda LGBT bireyleriyle birlikte büyük mücadeleler yürüttük. Construimos una plataforma como las mujeres kurdas con otras mujeres turcas de Turquía y en coordinación con LGBT y creamos una plataforma fuerte para luchar juntos. Kadınlarla ortak büyük mitingler, seminerler, paneller, eylem etkinlikler, eğitim kurultayları düzenliyorduk. Büyük mitingler düzenliyorduk ve ortak sorunların yaşandığı, işte Kürdistan bölgesinde savaşın yaşandığı illere kadın heyeti olarak gidip orada o kadınlara sahip çıkıyorduk, eylemler düzenliyorduk. Organizamos seminarios, congresos, paneles, meeting, sobre todo para apoyar las mujeres en Kurdistán, en la zona Kurdistán en Turquía, y para apoyarlos y para hacer más fuerte la lucha y ayudándolas. Tabii bu mücadeleyi Kürt kadınlarının, yani biz bir yandan sendikal alanda birçok kadın hakkı elde ettik. Sendikaların kadın politikalarını oluşturduk. İlk benim dönemimde kadın sekreterinin ilk oluşması, kadınların sendika içinde irade haline gelmesi, yönetim mekanizmalarına katılması, erkeklerle eşit konumlanması için orada da kota hayata geçirdik. %40 kadın kotası. Y en el sindicato, como las mujeres kurdas, desarrollamos algunas políticas sobre las mujeres y luchamos en este camino y ganamos muchos derechos sobre este tema. Y por otro lado, construimos una forma para las mujeres, una cuota 40% en el sindicato para administrar igualmente con los hombres. Bu politikalarla birlikte aynı zamanda o dönem Türkiye'de kadınlara yönelik yasal değişiklikler, işte TCK, onu çevirebilir misin TCK? Neyse, yani şiddet, kadına yönelik şiddetle ilgili yasalar, onların evlilik, medeni haklarıyla ilgili yasaları Türkiye'li kadınlarla birlikte mücadele ederek, mitingler düzenleyerek elde ettik. Kadına yönelik şiddetle ilgili yasalar. Sí, ganamos algunos derechos sobre violencia contra las mujeres, organizando algunos actos, protestas, manifestaciones, concentraciones con las mujeres turcas. Tabii sistem, AKP hükümeti bizlerin, Kürt kadınlarının sendika içindeki aktivitelerine karşı korkunç bir saldırı geliştirdi ve KESK'te kadın sekreterlerini yapan bütün Kürt kadınlarına yönelik bir operasyon başlattı ve bizi 25
Kürt kadını sekreteri gözaltına alınarak tutuklandı ve 8 ay cezaevinden kaldıktan sonra bırakıldık ve daha sonra cezamız onaylandı. El gobierno, por supuesto, no le gusta esta lucha. Perdón. El gobierno, por supuesto, no le gusta esta lucha, las mujeres kurdas en los sindicatos, en confederación también. Eğitim Sen tenemos todavía Eğitim Sen, pero otro KESK, confederación también tenemos. Estamos organizados ahí también. Había muchas mujeres en el ejecutivo y entonces estábamos siempre activas, estábamos siempre encabezadas en los meetings y manifestaciones, muchas actividades. Entonces el gobierno decidió pararnos como las mujeres y empezó a detenernos y 25 mujeres detuvieron y incluso yo, incluso Elif, pasaron en la cárcel 8 meses torturando, por supuesto. Kürt kadınlarının bu aktivitesi tabii ki toplum alanında da toplumun bütün kesimlerinde ciddi bir devletin imhasıyla karşı karşıya kaldılar. Şu an ben aynı zamanda Kürt Kadın Hareketi içinde de aktifim. Yani feminist kadın hareketler, onlar da feminist. Mücadele ediyoruz. Bütün alanlarda ve dolayısıyla bize yönelik bütün alanlarda bir devlet yönelimi oldu. Şu an siyasi parti yöneticisi, milletvekilleri, aktivist kadınlar, eş başkanlar, bütün kadınlar, onlarca, yüzlerce kadın tutuklanmış, tacize uğruyor, gözaltılarında şiddete maruz kalıyor. Ve cezaevlerinde çok zor koşullarda öldürülüyor. Çok öncü Kürt kadını, çok partinin Kürt Kadın Hareketi kurucusu ve mücadele öncüsü, kadın hareketinin kurucusu, ideologu 2 tane kadın arkadaşımız Türk Devleti tarafından öldürüldü. Ve onun dışında da yani Türkiye dışında da şu an ortak hareket eden yani Kürt kadın hareketleri bütün ülkelerde, Irak'ta, Suriye'de, Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de yani Rojava'da, Türkiye'de birbirleriyle koordine içinde aynı ideoloji çerçevesinde örgütleniyorlar. Entonces, el gobierno está solo atacando a las mujeres porque estaban encabezadas en todas las actividades. Y, por ejemplo, diputadas kurdas están en la cárcel ahora. Y coalcaldesas, aunque les eligieron, ahora están en las cárceles, que son... Ella fue coalcaldesa. Ella también, ahora exiliada, por supuesto. Le sentenciaron a 6 años, entonces le obligaron a salir del país. Las mujeres revolucionarias kurdas, casi todo revolucionarias, pero están en las cárceles ahora, torturadas y aunque, aclaradas, pero no las liberan
Y aún así, dice, como las mujeres kurdas estamos resistiendo en todos los espacios, en Rojava, norte de Siria, y Alemania, lo que sea, pero estamos coordinadas, ¿no? Tenemos relaciones y organizadas muy bien. Ya está. Ya tabii ki bu mücadele dalgası aynı zamanda dünya kadın hareketleriyle, kız kardeşlik ruhuyla Kürt kadınları Kürdistan'ın 4 bölümünde İran, Suriye, Irak, Türkiye, bütün bu organizasyonun aynı zamanda dünya kadın hareketleriyle de koordinasyon içinde çalışıyorlar. Mücadele ve dayanışma içinde çalışıyorlar. And, como dije antes, las mujeres kurdas organizadas en todo el mundo luchamos con el espíritu de hermandad, ¿no? Hermandad. Pero al mismo tiempo tenemos relaciones con los movimientos de las mujeres en otros países también, tenemos relaciones muy fuertes también. Evet. Kürt kadınları çok örgütlü oldukları için şu anda dağda, gerillada siyasi partileri var. Ayrı gerilla içinde ayrı özgür bir partisi, ayrı bir silahlı gücü var. Rojava'da yine aynı şekilde, Türkiye'de tabii legalde de bütün kurumlarda örgütlüler ve bu da kadınların mücadele ruhunu, mücadele direncini daha da güçlendiriyor ve bu ruh ve coşkuyla bütün dünya kadınlarıyla kucaklaşıyorlar. En las mujeres kurdas, perdón. Las mujeres kurdas están organizadas en los sindicatos, pero al mismo tiempo tienen su propio partido ilegal también, en la montaña también, guerrilleras que tienen su propio partidos, las guerrilleros. Entonces, instituciones también, en las instituciones organizadas muy bien y con solidaridad. Por eso se sienten muy fuertes entre sí. Ben de işte böyle bir mücadelenin içinde bu ruhla yetişmiş biri olarak burada da mücadelemi sürdürüyorum. Yeğenlerim Türkiye'de defalarca gözaltına alındım, tutuklandım, cezalar yedim, işkenceler gördüm ama yılmadım. Burada da kız kardeşlerimle, buradaki sizlerle buluşmak bu ruhla benim için onur verici bir şey. Çok teşekkür ederim. Con este espíritu yo también luché mucho y pagué mucho precio. Y cada lucha tiene un precio. Yo lo pagué, yo estoy pagando también. Y estar todavía sigo luchando. Aunque estoy exiliada, solo tengo, echo de menos mi país. Es muy importante, por supuesto, pero me da fuerza estar con vosotras aquí. Me sentí muy bien con vosotros. Gracias. Si os parece, hago una pregunta para todas. Me respondéis breve y abrimos turno de preguntas, porque seguramente
alguno os apetezca. Decía, brevemente sí que me gustaría que me contarais cómo veis vosotras la lucha de vuestras hermanas en Europa. ¿Tenemos el mismo concepto de identidad, de pueblo, de lucha? ¿Qué percepción tenéis? Más brevemente os pregunto a todas. Podéis contestarme, Lolita. Ya. Bueno, yo quisiera pasar un videíto honrando la palabra, la voz, la memoria, la historia, el vientre y la sangre de hermanas que han caído en la lucha y que pues eso también nosotras lo llevamos como lo decimos, sembramos, la sembramos y traer su memoria es parte de esa siembra. Entonces, si ponemos el video. Hola, estamos en San Bartolomé, Milpas Altas, Zacatepeques, el municipio más pequeño de toda Guatemala. Mi nombre es Glenda Squad, pertenecemos a la coordinadora Afectados por TREXA. En esta ocasión quiero comentarles que yo he sido criminalizada por el delito de coacción por la licenciada Mónica Tello Taracena, caso que fue desestimado ya que no era cierto. También fui amenazada por un agente de seguridad de la empresa TREXA, quien conducía una motocicleta sin placas y licencias. También fui llamada por teléfono para ofrecerme dinero y quedarme callada y no seguir en esta lucha por el gestor social de la empresa TREXA, Noé Estacul. También fui atropellada en su totalidad y dejándome así el pie izquierdo lastimado totalmente. Me lo operaron por la defensa y la lucha de nuestro bello municipio. Un tiempo después, la hermana falleció. Y bueno, esa es parte de nuestro caminar, de nuestro dolor. Tenemos duelos permanentes porque nos están matando, están masacrando a comunidades. Y es la diferencia. Yo que he estado por acá, que puedo recorrer algunos territorios, les puedo decir que hay un abismal o una expresión abismal diferenciada. Porque allá las balas están a la orden del día. O sea, los sicariatos están presentes en todos los territorios. Los desalojos forzados, las niñas que fueron calcinadas el 8 de marzo del 2017, que todavía está en la impunidad, hay una expresión de impunidad perversa. Entonces, las defensoras y los defensores territoriales, las comunidades, porque, por ejemplo, nosotras no nos nombramos defensoras de forma individual, sino que hacemos defensa territorial en colectivo. Hablamos de comunidades en defensa territorial, no es individual. Entonces, ese trabajo comunitario que hacemos, lo hacemos honrando la ancestralidad y la memoria. Creo que eso hace falta acá. Ese vínculo intergeneracional del cosmocimiento y de la cosmoconvivencia. Cuando se habla acá de comunidad es totalmente diferente. Cuando se habla ya de comunidad, nosotras hablamos y pareciera como chistoso acá, pero es así. Nosotras honramos las comunidades de la biodiversidad, de la red de la vida, de todas las plantas, los árboles, las aves, y realmente lo sentimos, les hablamos a las comunidades de montañas. Eso no lo veo acá. Creo que hay una pérdida profunda espiritual. Y eso es necesario recuperarlo. Creo que los fundamentalismos están muy presentes en relación a quitarle su espiritualidad. Todo eso que dicen lo católico, evangélico y todo lo demás, les quitó su espiritualidad allá. O sea, tenemos ese sentimiento profundo. Cuando decimos de la Madre Tierra o Pachamama, es porque sentimos el latir del corazón de la Madre Tierra y a eso abrazamos. La territorialidad, el pueblo es también la diferencia. Yo creo que acá necesitan todavía entretejer entre su historia, su memoria, pero también el porvenir. Necesitamos esperanzarnos con otros mundos posibles, de veras que es posible.
No nos dejemos engañar por las expresiones del neoliberalismo, de que ya todo tenemos que hacerle caso a las empresas, hacerle caso a los gobiernos. No, hay otras posibilidades autónomas de libre determinación y nosotras estamos dejando la vida allá. Yo generalmente estoy más en Abya Yala que acá, porque acá yo en Europa o en el Estado español yo no me acostumbro, no puedo estar acá, me cuesta. Siento como que fuera espanto, aparte del racismo, que lo vivo todos los días. Siento como que no puedo poner mi fueguito, no puedo hacer los temazcales, me falta el alimento, la tortilla, y empiezo a decir, abuelas, por favor, entonces allá me llaman y así estoy. Eso es dejar unas palabras esperanzadoras de decir sí es posible abrazar los elementales. Por lo menos eso empecemos. ¿Quiénes son los elementales? La tierra, el agua, el aire, el fuego. Si empezamos a abrazar eso más que abrazar el dinero, ya se puede dar un gran paso territorial. Eso. Adriana. Bueno, creo que lo que compartimos, voy a empezar por lo que compartimos, ¿no? Creo que hoy lo que nos encuentra es esta lucha por la vida de las mujeres, ¿no? En contra de las violencias machistas y patriarcales, de las violencias de género y, fundamentalmente, poner un alto a los femicidios. Me parece que en esa lucha nos encontramos. ¿En qué nos diferenciamos, nos distanciamos? Y aquí, por supuesto, voy a coincidir con mi hermana, porque somos feministas comunitarias, campesinas y populares en Abya Yala. Entonces, quizás redundo, ¿no? La naturaleza, para nosotras, no está afuera, no es un objeto. Las luchas ecologistas ponen afuera la naturaleza. Nosotras entendemos que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza nos constituye. Y si hay una relación asimétrica, ella está por arriba. No nosotros por arriba para explotarla. Esta relación epistemológica es muy importante de comprender para entender nuestra cosmovisión. Si yo estoy por arriba de la naturaleza, entonces soy dueña de los ríos, de los apus, y puedo explotarla. Si soy parte de la naturaleza, convivo con ella, hablo con ella, me abrazo a ella. En algunas ocasiones la naturaleza está por arriba. Para nosotras casi siempre, siempre. Cuando le pedimos. Es fundamental para nosotros cuidar el agua, nuestros ríos tienen vida. Sanamos en nuestros ríos. La salud tiene íntima relación con nuestras divinidades. La naturaleza participa de nuestros procesos de sanación. Yo entiendo, por algunas lecturas que realicé, soy docente también, que los pueblos antiguos tenían una relación, no voy a decir igual, pero sí bastante próxima a la que tenemos nosotros en nuestra cosmovisión. Quiero traer también a mis hermanas negras y a su cultura y a su religión yoruba, para quienes también la naturaleza es constitutiva de la vida. Entonces creo que tenemos, o invito, para que podamos encontrarnos desde otro lugar, a que se restituya esa relación
de horizontalidad con la naturaleza. No sé si la relación de divinidad es posible. Entiendo que sí, esta mañana, este mediodía visitamos una sidrería donde vimos algunos símbolos celtas, pueblos antiguos, que seguramente mantendrían una relación de horizontalidad con la naturaleza. Entonces, esa es mi invitación, a que podamos volver a abrazarnos. Por supuesto que hay responsabilidades en Europa, hay responsabilidades en España. Creo que la responsabilidad más grande que tienen aquí, y pido permiso para decirla, ¿no?, es con su historia y con su memoria. Hasta que no sanen esa relación histórica y memórica, va a ser muy difícil que puedan encontrarse con nosotras. Gracias. A ver, las luchas, si lo queremos ver como feministas, campesinas, populares y feministas en general, es una sola. Que las mujeres en Europa y en América Latina y en el mundo, el tema de las feministas es empoderarnos como mujeres, defender nuestro territorio, defender con una lucha frontal hacia todo que sea el maltrato físico, psicológico, verbal, político, económico, cultural en tema de las mujeres. Ahí estamos luchando todas. Algo que tenemos que aprender a desaprender es lo importante, de que muchas veces el sistema capitalista, neoliberal, patriarcalista, te ha puesto en la cabeza, por ejemplo, ¿no?, las indígenas no tienen estudios, no han entrado a las universidades, no valen, ¿no? Esto es pendejada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por más título que tengas tus cuadrados ahí, títulos, si no tienes la calidez humana, no vale, no sirve. Entonces, lo que tenemos que aprender es eso, valorarnos, querernos, apretarnos la mano, abrazarnos con el alma. Porque, ¿qué sucede? Bueno, tengo plata, tengo estudio, bacán, buenos días, préstame la mano a ver, hipócritamente, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Será esto un saludo? ¿O cómo está, compañera? Muy bien, qué rico es sentir ese abrazo. Esa es la diferencia. Para las mujeres andinas campesinas, feministas con los ovarios bien puestos, porque nadie tiene derecho de atropellar, es romper con el tema de la defensa de las mujeres. ¿Por qué, compañeras, tenemos que romper tabúes? Ya no hablemos, ay, no, los bebés vienen que lo trae la cigüeña. Oiga, ¿cómo vienen los hijos? ¿Cómo hablamos a nuestras hijas? ¿Cómo hablamos a nuestros hijos? ¿Qué relación hay cuando ellos son adultos? Cuando van a ser parejas. O sea, hablar abiertamente. Yo en la hora de almuerzo les hacía brincar de alegría, decía en un momento, ¿no? A ver, ¿podemos llegar al orgasmo plácidamente o no podemos llegar al orgasmo? ¿Quiénes han llegado al orgasmo o no han llegado? No te pongas rojita. ¿Ah? El tema, compañera, es importante tocarlo. Usted preguntó, ¿no? ¿La diferencia de la lucha? Es eso. Tenemos que romper los tabúes. La revolución, compañera, se hace debajo de esa sábana. Ahí se empieza la revolución. Porque cualquiera puede ser dirigente en la sala, en la cocina o en la calle. Si no te hace respetar tu territorio de tu cuerpo debajo de esa sábana, si hoy día estoy cansada, he limpiado, he tirado, he trabajado, y llega en la noche y el esposo no entiende, no quiero sexo, no, carajo, pum, pum, patada y puñete en el suelo y ya te violó. ¿O no es así? ¿Ah? Eso tenemos primero que revolucionar y hacernos respetar debajo de la... A ver, los enamorados, ay, los chibolos, yo veo que la cachetada en la calle le da a la chica. Ay, no, es que es mi amor, me quiere, por eso me pega, me cela. Oiga, esa es la revolución general que tenemos las mujeres en Europa, en América Latina, en el mundo entero. Ahora, si hablamos la lucha por el territorio, la tierra, el agua, la semilla, definitivamente hay una diferencia. Porque en los pueblos indígenas originarios
Nuestras abuelas, nuestros abuelos nos han dicho, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el agua, hay que cuidar la semilla, hay que cuidar nuestra cultura. Entonces, ahí sí nos los han inculcado, pues damos la vida, damos el pecho. A ver, dime, pues, no cuidar la tierra. La diferencia es abismal, pero tenemos que articular con mucha fuerza. La lucha, y decir lo otro, el capitalista, las grandes empresas mineras están instaladas pues en Europa. Sí, están instaladas, pero no son todas las europeas y europeos que son parte y dueño de estas empresas. O sea, tenemos que diferenciar. No podemos meter a todos en un solo saco. Por ejemplo, si no gustarían ustedes, no nos hubieran invitado a nosotras. Ustedes tienen otra mirada de pensar. Entonces, lo que hay que valorar, hay que aprender a valorar y hay que aprender a ser visible cuán importante es la diferencia que cuando hay personas con esta calidez humana y el espíritu de avanzar. Si no, no estaríamos acá ni la compañera de Argentina, ni la compañera de Perú, ni la compañera Lolita, ni nadie. Es porque queremos un cambio. Y el cambio es desprendimiento del alma. Nunca nos olvidemos de eso. 5 elementos. La Pachamama, que es la tierra, y que nosotros, cuando las autoridades dicen, oiga, pisa tierra, ¿quién te dio el voto para que seas autoridad? Pues el pueblo, pisa tierra. El agua, que es la sangre de la Pachamama. ¿Nosotros podemos vivir sin sangre? No. ¿La Pachamama puede vivir sin sangre? No. La semilla es el tercer elemento, porque nosotras somos semillas, amigas y amigos, semillas autóctonas criollas. No somos semillas transgénicas que tienen 2 años de vida, por si acaso. Semillas autóctonas que sembramos, y nos cosechamos, sembramos. El cuarto elemento es la luz de la esperanza, porque si estamos acá y gritamos este grito de esperanza, lo último que hay que perder es la esperanza. Y el quinto elemento es la organización. Un pueblo organizado jamás será esclavo de nadie. Un pueblo organizado, mujeres organizadas, tenemos el poder económico, político, social y la revolución en la cama. Muchas gracias. Si os parece, abrimos turno de preguntas. Si os parece, ¿no? Falta la... Sí, perdón. Brevemente, lo que nos une y lo que nos diferencia de Europa al Kurdistán, a Turquía, al pueblo, que nos lo cuente brevemente. Diferencia de lucha. Sí, sí, exacto. Que nos diga Elif si ha notado alguna diferencia en su lucha respecto a la que hacemos aquí en Europa. Avrupa'daki mücadeleyle diyor, Türkiye'deki Mücadeleyi karşılaştırma. evet, ¿Qué hay común y qué hay diferenciador en nuestras luchas? ortak ne var, ortak işte farklı mücadele. No te entiende. Türkiye'de kadın mücadelesi müthiş bir dayanışma içinde. Feminist kadın hareketleri. La lucha de las mujeres en Turquía está con una solidaridad más fuerte que lo de Europa. Feministler, Kürt kadın hareketi, LGBT'ler sürekli bir araya gelip ortak bir mücadele programı etrafında birleşiyorlar ve bütün Türkiye çapında, yani hemen hemen bütün her yerde platformları var. En Turquía, las mujeres kurdas, turcas, de todas las etnias LGBT+, están siempre juntos en todas las partes de Turquía, están organizados y tienen vínculos siempre. Rápidamente pueden unir y hacen manifestaciones, concentraciones, actividades juntos. Kadına yönelik özel günlerde 8 Mart, 25 Kasım, bir de 5 yılda bir yapılan Dünya Kadın yürüyüşünün
en büyük katılımcıları büyük bir mücadele programıyla katılıyorlar bu eylemlere. Participan en las actividades internacionales, sobre todo se hace cada 5 años en el mundo, participan organizadamente en esas actividades. Aynı zamanda büyük bir bilinçlenme eğitimleri gerçekleşiyor. Büyük üniversite profesörleri, akademilerinin de yardımıyla feminist kadın öncüler bu eğitimleri gerçekleştiriyorlar. Kadınlara yönelik bilinçlenme eğitimleri ve bu eğitimler sonucu da kadınlar harekete geçiyor. Tienen actividades educativas, sobre todo dirigen por las profesoras de la universidad para las mujeres de conciencia cultural, etc. Kürt kadınlarının kendine ait kadın devrimi, jineoloji, kadın devrimi akademisi var. Kadın bilimi akademisi var ve bu akademide bir bilinçlenme, tarihsel olarak kadın ezilmişliğine ilişkin bilinçlenme eğitimleri veriliyor. Ve bu da onları mücadeleye aktararak bu mücadeleyle diğer kadın hareketlerini feministlerle buluşturuyor. Las mujeres kurdas tienen una academia que se llama ginología, ¿cómo se dice? Mujerología, sí, es un concepto nuevo. El líder de los kurdos que está en la cárcel desde hace 24 años, él lo creó, mujerología. Entonces en esas academias dan clases de conciencia cultural, en todo tipo de talleres hacen. Bu mücadeleleri sonucu kadına yönelik her tür şiddetin önlenmesi İstanbul Sözleşmesi'ni kazandılar. Yine medeni yasa ve kadına yönelik şiddet yasalarda çok ciddi değişiklikler elde ettiler. Ama Erdoğan bu yasayı bir çırpıda feshetti. De hecho, firmaron este convenio Estambul, como todas las mujeres saben, este convenio creo, y de hecho ganaron luchando, pero Erdoğan, el presidente dictador de Turquía, lo canceló. Avrupa'da ben 5 yıldır işte sürgün yaşıyorum. Özellikle Almanya açısından söylemek istiyorum. Çok güçlü bir kadın örgütlüğü var diyemem. Kadın hareketleri birbirlerinden çok kopuk. Kadın eylemsellikleri, dayanışmaları çok kopuk. Ben böyle güçlü bir uyanış, bir şey, yani kadın hareketleri var ama aralarında güçlü bir dayanışma, güçlü eylemsellikler, eğitim şeyleri göremedim maalesef. Desde hace 5 años estoy en Alemania, pero puedo hablar sobre Alemania. Yo no observo los movimientos de las mujeres que entre ellos no hay solidaridad mucho como las mujeres de Turquía, sobre todo las mujeres kurdas. No tienen un vínculo, no tienen muchas actividades, no hay manifestaciones, solidaridades, no vi muy bien. Oysa Rosa Luxemburg gibi büyük bir devrim hareketinin öncüsü
Almanya'da bir mücadele kadın özgürlüğünün öncüsü oldu ve Rosa Luxemburg'un o mücadele ruhunun şimdi Almanya'da Alman kadın hareketlerinin üzerinde büyük bir etki yaratmış olması gerekiyordu. Tabii ki yani yok diyemem ama Türkiye'deki gibi böyle güçlü bir dayanışma alana lara çıkma, büyük bir mücadele pratiği göremiyorum. Alemania es un país de Rosa Luxemburg, como sabemos todos, pero aún así, por supuesto, yo no digo que no hay solidaridad, no hay actividades, pero hay, por supuesto hay, pero no mucho, como lo de Turquía. Bunu biraz da Almanya'da bir kitlesel bir tepki yok. Yani genel anlamda da yok. Bu sadece kadın alanında değil. Almanlarda belki de yaşam koşullarının sosyal devletin daha iyi olmasından kaynaklı yaşam koşullarının da verdiği rahatlıktan dolayı böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyorum. Bir sosyal devletin olması tabii ki kadınlar orada da yine Almanya'da da eziliyorlar. Yani dünyanın her yeri kapitalizmin sömürüsü altında ülkelerde halklar, azınlıklar, sınıflar eziliyor. Kadınlar da çok eziliyor. Ama kadınlar bu ezilmişliklerinin farkında, daha az farkındalar. Por supuesto, Alemania es un país que tienen, comparada con Turquía, tienen un estado social. ¿Está bien? ¿Cómo Bienestar. Bienestar, sí. Entonces, a lo mejor esta es un factor que no las mujeres, los movimientos de las mujeres no están muy activos. Ya está. Ben toparlayayım. Ben de işte bu mücadelede Almanya'daki kadın hareketleriyle bağlantı geliştirdim. Tabii ki onları tümden şey yapmak istemiyorum. Türkiye ile kıyasladığımda tabii ki büyük bir fark var. Yani Türkiye kutuplaşma çok farklı, çok şiddetli baskı var. Kadınlar katlediliyor sürekli, kadınlar zorla evlendiriliyor. Yani hem dinsel hem her boyutuyla kadınlar çok ciddi sömürülüyor. Tabii ki oradaki baskıdan dolayı da mücadele daha büyük ve bu mücadeleyi ben de Avrupa'daki kadın kız kardeşlerimle sürdürmeye çalışacağım. Por supuesto, hay lucha luchan las mujeres alemanes y los movimientos de las mujeres en Alemania. Yo también ahora estoy con ellos, pero creo que el factor de diferencia entre dos países, las condiciones en Turquía empuja a las mujeres la lucha, sobre todo las kurdas que la situación en la que viven, sobre todo las mujeres kurdas en la zona kurda de Türkiye. Son olarak ben bir fizikçi olarak fizik bir yasası vardır. Ne kadar etki olursa bir cisme ne kadar etki olursa buna karşı büyük tepki gösterir. İşte bu tepkinin büyümesini sağlamak gerekiyor. Etki tepki zor mu? Neyse seçemedim. Como una persona de física, profesor de física, ¿cuánto prácticas, cómo se llama? Hay una ley física, dice yo, dice,
cuando explicas y te vuelve reacción. Acción. Dice, a lo mejor eso. Muchas gracias. Lo entendimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Lo que me digáis para calcular y para un cuartín de hora. Pues un cuartín de hora para preguntar, así que ¿quién se anima? ¿Tiene que haber alguna pregunta que os apetezca? ¿Alguna mano por ahí? ¿Alguna curiosidad? Eso es. Preguntas decentes o indecentes, no hay problema. Se responde todo. Se responde todo. Ahí atrás, ahí atrás. Bueno, muy buenas a todos. Ponte de pie, así te vemos cuando nos Muy preguntas. buenas a Porfa, todas. gracias. Le quería hacer una pregunta a las comunidades de los pueblos indígenas. Bueno, según la historia, las comunidades hay mucho machismo y los hombres dominan un poco sobre esas comunidades. ¿Cómo han hecho ese trabajo de las nuevas masculinidades para darle a conocer a los nuevos muchachos que van creciendo que las mujeres también tienen el poder en las comunidades indígenas? ¿Cómo crean esas nuevas masculinidades en medio de los pueblos indígenas? Muchas gracias. Gracias. ¿Respondo? ¿Quién le apetece contestar? Podemos, pero si somos breves podemos más o menos, ¿no? Todas, si os apetece decir algo. Que fluya. Sí, yo creo que es importante cuando estamos organizados, por ejemplo, participan los hijos, las hijas, los esposos dentro de la organización. Y se preparan, se capacitan, están en los talleres fluidos y los hijos, los esposos salen a trabajar entre las comunidades lo que han aprendido, el respeto, el derecho como mujeres y como personas. Entonces, creo que es sumamente importante cuando participan dentro de estos espacios. Las mujeres siempre tendremos un espacio propio, siempre, porque ese es el lado donde tenemos que hablar, decir las cosas claras. Pero también hay espacios donde participan los varones, entonces es ahí donde ellos dicen, oye, hay que hacer un cambio, ¿no? Y cuando llegan a las asambleas, no es que van a llegar y se sientan, ¿no es cierto? Sino igual, si toca cocinar al sur, va el hombre y la mujer y el joven a cocinar. Entonces, manera en la práctica y también en la política. Lita. Sí, en mi pueblo hay tensión, es muy evidente. O sea, los machismos tienen como sus estrategias y los feminismos comunitarios estamos tejiendo estrategia también. Una de las estrategias es de forma asamblearia. Incluso a veces bromeamos de ofrendamos penes, por ejemplo, porque realmente las violaciones son muy jodidas. Y está el patriarcado occidental, que es jodido, pero también está el patriarcado originario, ancestral, en este caso maya, podríamos decir, y es jodido. Entonces, esas tensiones las afrontamos en asamblea y en poderes colectivos. Por eso nosotras decimos el poder feminista desde abajo, liberador. Y el patriarcado fijo va a caer, pero va a caer con un sistema de justicia. No vamos a tolerar. Hay asambleas que no les decimos los acosos, las violaciones en su cara y se los decimos frente. Y por eso hablamos de el tejido profundo del conocimiento del clítoris como un posicionamiento político y estratégico. El conocer el clítoris es profundamente poderoso, popular, no solo para nosotras, sino para los territorios en disputa. Nos da una fuerza al pueblo profunda. Adriana. Somos comunidad, no dejamos afuera a nadie. Nosotros sabemos que en nuestras comunidades hay hermanos que también ellos, voy a decir algo que puede sonar bastante escandaloso, pero bueno, ya verán que somos escandalosas, ¿no? Ellos también son víctimas de sus propios patriarcados.
porque los priva de una vida digna, de una vida sana, de una vida amorosa, los priva de la ternura. Pero ellos no mueren, las que morimos somos nosotras. Las violadas somos nosotras. Entonces, por supuesto que trabajamos comunitaria y colectivamente en esas masculinidades, pero siempre comunitario y colectivo. Jamás trabajamos sobre el individuo, ¿no? Y tiene que ser una situación extremadamente grave para que al hermano se lo expulse de la comunidad, que sería como el castigo máximo. Tenemos nuestra propia justicia comunitaria y funciona la asamblea como órgano consultivo, pero también como órgano de justicia. Entonces, es importante contarles, hermanas, hermanos, hermanes, que no traemos ninguna solución, que la peleamos todos los días y que sufrimos violencia en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones. Para eso es importante crear espacios de mujeres, donde ellos saben que no tienen lugar, son nuestros espacios. Hay otros espacios en los que sí forman parte y donde nosotras también tenemos la palabra. De esa manera también vamos aprendiendo una nueva forma de vida en comunidad, amorosa, con ternura, pero donde nuestros hermanos entienden que nosotras estamos a cargo de la palabra, que nosotras somos dirigentas y que además nosotras también conversamos y acordamos formas de cuidado compartidas. Gracias. Brevemente, ¿puede Elif? ¿Sobre qué? Sobre la pregunta que acaba de hacer, el papel en las comunidades de los hombres, estas nuevas generaciones de hombres, el papel en las comunidades. Papel de las mujeres. De los hombres. Ah, de los hombres. Sí, Papeles breve, por favor, en sí. la sociedad kurda. Sí. Solo hombres, ¿no? Sí. Erkeklerin Kürt toplumundaki rolü ne diyor? Nasıllar diyor? ¿Cómo participan nuestros hombres? Yaşamın con las mujeres, cómo participan, yaşamı kadınlarla nasıl paylaşıyorlar? Bu diyor çok kısa çünkü 2 dakikamız kaldı. Evet, Kürt toplumu da yani dünyada bütün halklarda olduğu gibi, bütün dünyada olduğu gibi yine erkek egemenli zihniyetin, ideolojinin etkisinde altındadırlar. Yani diğer toplumdaki erkeklerle ayırmak mümkün değil. Ama Kürt mücadelesi bunu kırdı. Kadının kurtuluş ideolojisiyle birlikte sisteme, yani Kürtlere ait bütün kurumlarda kadınların yönetimlerde söz ve karar sahibi olması, bunu belirleyen kadın örgütü, ayrı kadın örgütü oluşturuldu ve kurumlarda kadınların %40 kota uygulanması ve eş başkanlık sistemi getirildi. Ve bunun için özel akademiler, bilim akademileri, kadınların medyası, televizyonları, basın yayın araçları geliştirdi ve bu ideoloji eğitimle birlikte erkekler sıraya, hizaya getirilmeye çalışıldı. Ve bu baskı altında erkekler büyük bir dönüşüm yaşadı. Zihniyet olarak tam dönüşmeseler bile büyük bir dönüşüm yaşadılar. Ve şimdi belki de içselleştirmemiş olabilirler ama onlarda da büyük bir değişim var diyebilirim. Tabii ki o cinsiyetçi ideolojinin bir kerede, bir çırpıda kırılması mümkün değildir. Como todas las sociedades, la sociedad kurda también está machista normalmente. En Turquía, comparada con los hombres kurdos, con hombres turcos, son diferentes un poco. Los hombres kurdos están más feudales, pero el movimiento kurdo les cambió. ¿Cómo?
En las instituciones y en los sitios, espacios organizados de los kurdos, ¿cómo se llama? Practicando cuota 40% para las mujeres y, ¿cómo se llama? Copresidencia en todas las instituciones y sindicatos y ayuntamientos. Ahora están mejor, sobre todo, por supuesto, son machistas, pero a lo mejor tienen miedo, no lo sé, pero, no, broma. Pero, como se, al parecer están bien, pero todavía no, creo que no lo aceptaron totalmente, por supuesto. Yani kadınların partileşmesi, ordulaşması süreci çok büyük sancılı oldu. Hala da bu tartışmalar yaşanıyor. Ama yavaş yavaş bayağı da kabul etmek zorunda kaldılar. Ve ben bu eşitliğin, yani bu kotanın bütün dünyada, bütün kadınların bütün yönetimlerde hayata geçirilmesi, kadınların eşitlik içinde bir dünyada yaşamaları için bütün kadınların mücadelelerinin bu kapitalizme, emperyalizme karşı mücadelelerinin yükseltmesini gerektiğini ve bunu bütün içtenliğimle selamlıyorum. Por supuesto, los hombres kurdos están mejor ahora porque las mujeres kurdas tienen más conciencia. En esta lucha, igualdad en el mundo, mi alma y mi corazón está con todas las mujeres en el mundo. Saludo a esta lucha. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Nos queda tiempo? Ana, ¿nos queda tiempo? Sí, más preguntas. Ahí al fondo. Hola, mi nombre es Glenda y primero quería agradecer Ponte de pie, por favor. Ay, así te vemos. qué nervios. Ok, gracias. Quería agradecer a toda la mesa porque cada una de las palabras me ha emocionado. Y quería rescatar algo que ha salido en todas las intervenciones y que Lolita ha mencionado de manera directa, y es el racismo. En este contexto de racismo, que ya sabemos que es producto, ¿no?, de todo este pasado colonial y de exterminio y de expolio, ¿cómo tejer redes feministas o de lucha de izquierdas, ¿no?, antisistemas? ¿Cómo ustedes tejen estas luchas con otros feminismos o con otras izquierdas de manera local? O también, ¿cómo se puede tejer esto con estas luchas en este lado del charco, ¿no?, donde muchas veces hay mucha resistencia, tanto en las izquierdas como en los feminismos ibéricos, de reconocer el racismo estructural que existe y que imposibilita generar estos puentes y estos tejidos, ¿no? Gracias. Gracias. Lolita, ¿quieres empezar tú? Bien. Sí, bueno, nosotros en principio reconocemos que nuestros feminismos son de abajo, que lo estamos tejiendo con autonomía y con libre determinación, que necesitamos acuerparnos abajo, o nos acuerpamos o nos mata el racismo. Eso es, el problema del racismo es muy profundo. Nosotras lo vivimos en genocidio, por eso es que lo palpamos así. O sea, en Ishimuleu, cuando alguien, incluso las miradas, a veces decimos esas miradas racistas, ¿cómo le hiciste? Hay miradas, hay expresiones. Y entonces, de este lado, en lo que le llaman Europa, necesitamos tejer esas autonomías. Nosotras, las que venimos de Abya Yala,
las que tejemos con esa sangre y llevamos nuestras raíces con nosotras, necesitamos tejer autonomía y explicar denuncias populares, colectivas. O sea, los feminismos que abrazamos son los feminismos de lucha en la calle. Tenemos que salir a la calle. Y ese acuerpamiento territorial aquí, que no nos dé miedo decir que este es nuestro territorio, que aquí necesitamos territorializar. Y esa organicidad necesitamos que las hermanas, las que tienen sus instituciones, las que tejen organicidad, porque aquí hay organizaciones y movimientos, interpelar nosotras acá, que nuestras agendas sean como sujetas políticas, donde de cara podamos decir lo crítica y autocrítica que podamos tener en las organizaciones. Cuando yo voy a una organización siempre digo, ¿cuántas compitas de Abya-Yala están trabajando en esta organización que está trabajando allá, por ejemplo? Porque hay, por ejemplo, la cooperación, todas estas, los ayuntamientos están trabajando allá. Entonces, ¿cómo nos vamos a abrazar? Viendo agendas comunes, porque aquí también los patriarcados hay lo que dicen los feminicidios. Entonces, hay agendas comunes que podemos unir. Los feminicidios ¿a quiénes se están matando más? ¿Dónde está el mayor empobrecimiento? ¿Dónde están las compitas sin casa? ¿Dónde están las compas sin trabajo? ¿Dónde están las compas migradas y racializadas? ¿Dónde estamos? Entonces, mapear es importante, hay que hacer agenda en común. Entonces, pero necesitamos organicidad. Si no podemos entrarles de una forma aislada, porque yo veo a compitas que han denunciado a sus patronas de casa. Yo me vinculo bastante con compitas de casa por las internas y todo eso, porque he trabajado en las casas, y de forma aislada no nos hacen caso, porque el sistema de justicia es patriarcal y racista también. Entonces, organicidad, complicidades y exigencias y denuncia. Decirle a las hermanitas, en buena onda, bájenle 2 rayitas a sus privilegios, a su primacía, abran las casas. Entonces hay propuestas, pero es eso, autonomía, libre determinación y no tener miedo. Apoyarnos mutuamente porque duele, y sanar. Miren, es importantísimo, y esto me iba a ir sin esto, pero esas opresiones, el opresor que llevamos adentro, hay en ambas. Entonces, si sanamos acá de forma colectiva, vamos a tejer. Los feminismos necesitan tejer agendas comunes. Y esos feminismos que están en las empresas, entre comillas feminismos, que dicen que son feminismos, pero son racistas, son clasistas, son academicistas de libros y demás, con esos no tejemos. Por aquí, hermanas. A ver, ¿cómo digo lo que quiero decir? Y no ser políticamente correcta. Pero para eso me invitaron, ¿no es cierto? Venga, entonces. Creo que no podemos construir donde hay racismo. Sí me parece que le toca la tarea a la izquierda marxista, progresista, revisarse y hacer autocrítica. Creo que cada organización, movimiento, tiene que abrir sus puertas para que mis hermanas de Abya-Yala, mis hermanas negras, mis hermanas kurdas, mis hermanas palestinas puedan habitarlas. Pero mis hermanas no pueden tolerar un racismo. Hay que denunciar. Entonces, ¿podemos pensar agenda? Sí, pero después de que revisen sus prácticas. Bueno,
Yo creo que el racismo y la discriminación es muy brutal, muy brutal. Nos tenemos que empoderar cada una de nosotras, porque cada una de nosotros hemos sufrido la discriminación, el racismo, el maltrato, y hay algo que a veces, como hemos sufrido tanto, entonces, sin darnos cuenta, a veces somos agresivas también. Por el sufrimiento que uno ha pasado, sin darte cuenta, ofendes. Entonces, es importante por eso, primero, uno mismo tiene que empoderarse, entender, comprender y perdonar. Si no tenemos esa palabra, perdón, y si no tenemos la palabra amor, estamos siempre tensa. Y eso es un parámetro que te pone aquí y dice, no, yo no puedo, te anula sola. Porque ¿cuántas mujeres no fueron violadas? ¿Cuánto? Pero eso no puede ser el límite de que tú te anules. Muy por lo contrario, tenemos que dar este paso agigantado a decir un cambio. Porque queremos un cambio. Y ese cambio es para darle, por ejemplo, yo tengo mis hijos. Y si yo sufrí, y si yo lloré, yo no puedo chocar con mi familia, con mi sangre. Y entonces, ¿cómo hacemos las redes? Comprendiendo todas las sangres, emergiendo. Por eso soy fundadora de una organización con mucho orgullo, mucha humildad, con esta potencia. Porque hay que hacer las articulaciones, hay que ser estratégicas. ¿Cómo me articulo? ¿Cómo me pongo de aliado, por ejemplo, con las organizaciones mixtas? ¿Cómo empiezo a tallar que los compañeros empiecen a entender diferente? Saber cuándo levantar la voz, saber cuándo bajar la voz, saber en un minuto, como se dice, aquí lo tenemos al agresor para que comprenda, para que entienda. Compañeras, todo es un aprender en la vida, todo. Y todos los días aprendemos en segundo, que eso es la universidad de la vida, corazón. La universidad de la vida que nos da a diario las palabras, nosotras las campesinas indígenas tenemos la universidad de la vida. Tenemos la maestría de aprender cuando estamos en las calles bloqueando carreteras, estamos en todo eso y aprendemos también a comprender a los que no quieran entender. Y el doctorado lo tenemos cuando somos perseguidas políticamente. El doctorado lo tenemos cuando estamos presas. Pero, por ejemplo, en el Perú, ¿qué estamos luchando? Recuperar la gobernabilidad, el respeto. ¿Creen ustedes que no se ha visibilizado la discriminación fatal? El racismo fatal. A 1 metro nos han mandado bombas lacrimógenas sin comprender, entender a las mujeres campesinas. Y todavía la ministra de la mujer, entre comillas, ¿qué hace pues una mujer campesina trayendo a sus hijos? Son responsables. Oiga, nosotros no tenemos plata para pagar a la niñera ni a nadie. Tenemos que cargar a los hijos en la espalda y con los hijos caminamos. En la chacra, en el campo, cargamos a los hijos. Los niños son de chiquititos. Pero eso es malo. Y ahí viene el racismo. Mira, nunca se va a igualar. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿saben? Pero no tenemos que renegar. Aprendamos primero nosotros a no renegar de lo que somos. Seamos felices con lo que tenemos. Y si queremos crecer, crezcamos, pero sin ese egoísmo, sin ese yoísmo, sin esa envidia. ¿Qué te pone el racismo? ¿Qué te pone la discriminación al frente? Es eso. Entonces, la capacidad de quitarnos eso. Y sí se puede hacer un cambio. Sí se puede hacer un cambio con rebeldía. Pregunta de cómo influye el racismo en la lucha de las comunidades. ¿Cómo influye el racismo? También el racismo. ¿El racismo cómo influye? ¿Cómo influye, sí, en la lucha? La lucha feminista. Sí, ¿cómo influye? También cortito, por favor. Sí, sí. Lütfen kısa olsun diyor. Tamam.
ırkçılık diyor, mücadeleyi, feminist mücadeleyi nasıl etkiliyor diyor. Türkiye'de değil mi? Yok, en general o en Türkiye. En Türkiye o general. Sí, en Turquía. En Türkiye, vale. Sí. Okay. Sí. Tabii ki ırkçılık kadın mücadelesini olumsuz etkiliyor. Türkiye'de ırkçı dalga çok yükselmiş durumda. Bu da kadınların, özellikle ırkçılığın bütün toplumun yarından çoğunu sardığı bir atmosferde bu topluma ait olan, yani diğer yarısına ait olan kadınlar da bilinçli olmayan kadınlar da bunun etkisinde kalabilmekte ve bu da aynı zamanda kadın hareketinde de yansıma buluyor. Yani son yıllarda özellikle yükseldi bu ve bunu kadın alanında da, kadın hareketinde de yansımasını buluyoruz. Por supuesto, el racismo afecta a la lucha de las mujeres en Turquía mucho. Ahora mismo en Turquía el racismo está como, domina más de la mitad de la sociedad, de la población. Por supuesto, esto significa que afecta al movimiento de las mujeres también, pero no es fácil luchar contra racismo entre nosotros también, sobre todo el racismo contra a los kurdos. Por eso nos afecta mucho. Ya está. Bueno, sí. Yo necesito hacer una aclaración que me parece que es importante. Pedirle a la izquierda una autocrítica no implica que somos de derecha. Me parece importante, porque si no nos corren por izquierda, ¿no? Y a ver, nuestra posición la expresamos desde nuestras experiencias, desde nuestra territorialidad, desde las construcciones de nuestros feminismos comunitarios, campesinos y populares en Abya Yala. Entonces, en ese sentido también, de haber vivido y de habernos vinculado, relacionado con la izquierda, que además la izquierda tiene su particularidad también en cada territorio, ¿no es cierto? No es la misma izquierda, entonces también tenemos que romper con esas universalidades que hacemos para los análisis, pero me parece importante aclararlo, porque este mediodía lo conversábamos en la mesa con las hermanas, ¿no? De que somos acusadas de estar con la derecha. No, lo que defendemos es la vida y la defendemos de todo progresismo y desarrollismo que no tenga en cuenta, ¿no?, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestros mal llamados recursos. Gracias. A ti. No sé si nos queda tiempo, si hay alguna pregunta y se puede responder breve, lo que me digan. Son las 8:20. Yo no tengo prisa, pero lo que me digan. Aquí cierran, ¿veis? Ese es el problema. Sí, me imagino, por eso lo preguntaba, no por otra cosa. Entonces me imagino que vamos cerrando. De todas formas, mañana también hay otra jornada. Si queda alguna pregunta, alguna duda, nos la apuntamos y la traemos escrita para mañana. Hermanas de lucha, un auténtico placer y para mí ha sido un aprendizaje precioso, así que espero que para el resto también lo haya sido. Muchísimas gracias a todas. Gracias.